Hola, soy Elkin Martín, estudiante de especialización en seguridad informática. El siguiente video es para el curso de Fundamentos y Modelos de Seguridad Informática correspondiente a la unidad 1, tarea 2, numeral 12. Entonces, en este video voy a estar dando la sustentación de 5 de los 12 puntos que trabajamos en esta tarea. Entonces voy a comenzar con el numeral 2. Entonces aquí básicamente nos preguntan que qué es un firewall capa 3, firewall capa 7 y firewall con opciones de API. Entonces, bueno, lo primero es entender qué es un firewall. Un firewall es un dispositivo que, dependiendo de los parámetros, de las reglas que yo haya establecido, él permite el paso o no de datos, de paquetes de datos, de información. Entonces, aquí algo importante tener en cuenta es qué es el modelo OSI. Cuando hablamos de un modelo OSI, hablamos de un sistema, de un estándar para intercomunicar datos. Este modelo OSI cuenta con 7 capas. Entonces tenemos lo que es la capa física, la segunda capa que es la enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de un firewall capa 3, es un firewall que, ya como su nombre lo indica, está trabajando sobre la capa de red, que es el direccionamiento y mejor ruta. Entonces ya toda esta capa se utiliza en todo el direccionamiento de IP. Y en base a ese direccionamiento IP es que nuestros firewall pueden filtrar la información. Y cuando hablamos de un firewall capa 7, pues es un firewall que está utilizando lo que es la capa de aplicación del modelo OSI, ya que lo que son los procesos de red de aplicaciones. Obviamente los firewall de capa 3 también utilizan digamos el filtrado de capa 3. Ya es un firewall que ya es más digamos robusto. Y lo que es un firewall con opciones de API. Entonces el DPI como tal es el acrónimo de Deep Packet Inspection, o en español inspección profunda de paquetes. Entonces, como su nombre lo indica, es un firewall que examina todos los paquetes que están entrando o que están saliendo. Obviamente baja un poco la velocidad de rendimiento, pero ya es un firewall que son denominados de nivel industrial. Y la idea es utilizar esos firewall en organizaciones que demanden una alta demanda de seguridad, como organizaciones militares. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del numeral 4. Entonces, en este numeral 4 se nos plantea un caso teórico de una organización militar a la cual unos bad hackers, unos hackers negros, la atacaron. Hicieron 2 ataques. Aquí nos habla de que hicieron múltiples peticiones al portal web y además los computadores comenzaron a tener un comportamiento anómalo. Entonces, en sí el ejercicio como tal nos indica que nosotros, como expertos en seguridad informática y en base a la ley 1273 del 2009, ¿qué podemos sugerir como penas para aplicarlas a este grupo de bad hackers? Entonces, lo primero es entender qué es esta ley. Entonces, la ley 1273 de 2009 se llama de la protección de la información y de los datos. Entonces, básicamente es una ley que penaliza actos vandálicos en contra de la información, de los datos de una red. Esta ley consta de 2 capítulos. Ya por cuestiones de tiempo no lo voy a explicar detalladamente. Pero bueno, tenemos lo que es el capítulo 1, consta de 8 artículos enumerados del 269A al 269H. Bueno, yo lo hice con esta tabla como para visualizarlo de mejor manera. Estos 8 artículos, a excepción de 2, del 269C y del 269H, todos tienen una pena de prisión entre 48 y 96 meses y tienen una multa en salario mínimo legales vigentes entre 100 y 1000 salarios. Básicamente todas hablan de lo que cada una tiene, obviamente, su nombre específico, pero básicamente hablan de lo que es daño de información, robo de datos, suplantación de datos, invasión a computadores, bloquear las redes, interferir en el funcionamiento de redes, etc. Entonces, obviamente, cada ley se centra en un tema específico. Lo que es la 269C ya tiene una pena de 36 a 72 meses y lo que es la H tiene o puede ser la mitad o 3/4 partes de las antes mencionadas. Ese es el capítulo 1. Y el capítulo 2 tiene 2 artículos, 269I y 269J, ya con ya su respectiva pena. En este caso ya son basadas en el artículo 240 y
En el 269J tenemos una pena de 48 a 120 meses y las multas van desde los 200 hasta los 1500 salarios mínimos legales vigentes. Eso ya es más drástico. Entonces, ya teniendo claro estas leyes, entonces sí vamos a dar solución a la pregunta. Entonces, penas incurridas por los hackers, por los black hackers o hackers negros. Entonces aquí básicamente podemos identificar los dos ataques. Primero, lo que es el ataque al portal web. Aquí se nos habla de un ataque múltiple, de múltiples peticiones. ¿Cuál es la idea de esas múltiples peticiones? La idea es tumbar el servidor. Obviamente, dependiendo del número de peticiones, dependiendo de la potencia del servidor, puede que el servidor se caiga por 10 minutos, 1 hora, 5 horas, y eso ya depende de los parámetros que acabo de mencionar. Entonces yo sugiero, como especialista en seguridad, que le podemos aplicar a estos hackers el artículo 269b. ¿Por qué? Un portal web en sí forma parte de una red de telecomunicaciones. Lo podemos mencionar de esta manera. Entonces la 269b se llama obstaculización ilegítima de sistemas informáticos o red informática o red de telecomunicaciones. Entonces, en base a eso, yo puedo decir que esta web es parte de una red de telecomunicaciones, por eso sugiero ese artículo. Y lo segundo, el comportamiento anómalo de los computadores. Entonces yo sugiero utilizar el artículo 269A. ¿Por qué? Los hackers desde el exterior entraron a la red informática y hicieron que los computadores tuvieran un mal funcionamiento. Entraron a esos computadores de forma abusiva. Entonces nuestro artículo 269A nos dice que, o se llama, acceso abusivo a un sistema informático. Entonces podríamos penalizar a nuestros black hackers con ese artículo. Ahora vamos a sustentar un tercer punto, numeral 5. Entonces aquí nos está hablando del estándar UIT TX800. Entonces hay tres preguntas. Nos están diciendo que qué es, qué características tiene y una pregunta importante. ¿Este estándar hace parte de la seguridad de las redes de comunicaciones de datos? Entonces, ¿qué es el UIT TX800? Entonces básicamente es un conjunto de características básicas a nivel de seguridad que se utiliza para interconectar computadores. ¿Qué características tiene? Entonces tenemos lo que es el cifrado, tenemos lo que es la firma digital, control de acceso, integridad de datos, intercambio de autenticación, relleno de tráfico, control de enrutamiento y notarización. Y ahora vamos a contestar la pregunta: ¿es parte de la seguridad de las redes de comunicaciones de datos? Mi respuesta es un sí. ¿Por qué? Porque obviamente al mirar las características vemos que obviamente son características de seguridad. Acá se nos está diciendo que es un conjunto de características básicas a nivel de seguridad. Entonces, obviamente esto se utiliza para la seguridad de un sistema informático. Entonces obviamente mi respuesta es un sí. Bueno, entonces seguimos con nuestro cuarto punto a sustentar, el numeral 7. Bueno, entonces aquí en este numeral 7 se nos exponen dos casos teóricos de que pasó en una organización. Acá lo vamos a ir haciendo. En todo caso nos dice que en una organización un funcionario entró a Hotmail. Acá fue a iniciar el correo electrónico. Entonces acá tengo un correo electrónico que yo hice para fue una cuenta que se abría específicamente para este ejercicio. Entonces acá nuestro funcionario se llama Mario Díaz. Él colocó su correo. Acá fue a colocar la contraseña y estando ahí se fue a tomar un café y dejó la pantalla ahí. Entonces el caso nos plantea de que alguien llegó y visualizó esta contraseña. Entonces se nos pregunta que cómo pudo hacer para visualizar esa contraseña. Entonces simplemente es cuestión de tener un conocimiento muy básico en HTML. Simplemente acá encima de este input voy a dar clic derecho, inspeccionar elemento, vamos a ir a la propiedad type y en password voy a cambiar password por text, enter, y acá ya estoy visualizando la contraseña que colocó el funcionario. Así de sencillo es como se hace. Y el segundo caso, esto lo vamos a hacer en Chrome. Entonces aquí se nos plantea que hubo alguien robó la contraseña de presidencia y encontraron una aplicación llamada HeaderLight abierta. Entonces se supone que con esa extensión hicieron el robo de la cuenta de usuario y de la contraseña. Entonces vamos a utilizar el complemento. Acá está. Vamos a entrar al HeaderLight. Es una extensión de Chrome. Igualmente también lo podemos instalar en Firefox. Acá decimos añadir extensión y acá ya está la extensión abierta.
Entonces acá simplemente es cuestión de dejar esta extensión abierta. Entonces acá el ejercicio es que esto lo dejaron ahí y el presidente ya comenzó a ingresar datos en el navegador sin saber que esto, bueno, no se dio cuenta que esta ventanita estaba abierta. Acá lo voy a hacer de esta manera. Vamos a poner esto acá así. Entonces él va, esta extensión lo que va a hacer es capturar todo lo que esté sucediendo en el navegador. Entonces acá voy a ingresar a Hotmail, que notemos que él comienza a digamos a escribir todo lo que está pasando en el navegador. Acá entonces el presidente inició sesión. Acá el presidente, bueno, ahora el presidente también se llama Mario Díaz para nuestro ejemplo. Él hace siguiente y coloca una contraseña cualquiera. Obviamente no estoy colocando la contraseña real de esa cuenta. Y acá nuestro presidente da inicio. Y supongamos que ahí entró al correo electrónico. Entonces, ¿qué es lo que hace digamos, el delincuente? Entonces acá simplemente guarda este archivo. Acá le voy a poner datos. Entonces simplemente vamos aquí, abrimos ya el documento plano. Vamos a pulsar la combinación control V para buscar y vamos a buscar ese complemento, el passwd. Y acá lo tenemos, passwd. Y acá enfrente tenemos la contraseña que digitó el presidente de nuestra organización. Si yo voy a mirar hacia atrás, voy a ver la propiedad llamada login. Acá está. Entonces enfrente de login está el correo que digitó el presidente. Y aquí está la confirmación del correo que digitó. Y en la propiedad passwd está ya lo que es en sí la contraseña que digitó nuestro usuario. Entonces de esta manera es como con esta extensión podemos capturar tanto el correo electrónico como la contraseña. De por sí podemos capturar todo lo que la persona esté digitando en el navegador. Entonces así es como yo propongo, como yo supongo que lo hizo en nuestro delincuente del caso planteado. Y ahora vamos a ver, acá están las capturas de pantalla de lo que acabo de explicar. Y vamos a sustentar el último punto, el punto número, vamos a el numeral 8. Entonces en este numeral 8, bueno, aquí básicamente se nos pregunta que como expertos en seguridad informática, ¿qué proponemos para evitar este tipo de ataques? El ataque que, esos dos ataques que fueron propuestos en el caso de estudio. Entonces, bueno, lo primero que yo puedo analizar es que la persona que hizo estos ataques es una persona que tiene unos conocimientos muy básicos y muy elementales de informática. Un hacker, un verdadero hacker, nunca lo va a hacer con un complemento como este, como decir Light, y pues, o sea, mirar una contraseña con un código HTML, que es algo que cualquiera lo puede hacer. Un verdadero hacker lo va a hacer desde el exterior con un sistema, pues la idea es que nadie se dé cuenta. Entonces ahí analizo que la persona que lo hizo tiene unos conocimientos muy básicos. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo para evitar ese tipo de ataques? Entonces aquí lo primero estoy diciendo que primero hay que concientizar a todo el personal de que no se pueden marchar del puesto de trabajo y dejar la sesión abierta. Entonces la idea es que cierren esa sesión. O sea, hay que concientizar al personal del riesgo que cualquier persona se puede sentar en el computador y sacar información. Eso es lo primero. Lo segundo es establecer contraseñas para la sesión. Entonces, porque obviamente una persona se puede ir, cierra la sesión, pero si la sesión no tiene contraseña, obviamente no está haciendo nada. Entonces la idea es colocar contraseñas. Acá estoy diciendo que configurar los computadores para que se bloqueen con 1 minuto de inactividad. Entonces, si el computador queda 1 minuto quieto, automáticamente se bloquea. Como en el caso planteado, el funcionario dejó ahí y se va a tomar un café. Entonces, el computador dura 1 minuto y automáticamente se bloquea. Pero obviamente hay que concientizar al personal para que manualmente lo haga. ¿Cómo se puede bloquear la sesión? Es muy sencillo. Simplemente, si tengo un inicio clásico, simplemente voy a ir a inicio y acá le voy a decir cambiar usuario. O si es el inicio de Windows 10, acá encima de nuestro usuario voy a dar clic derecho y le voy a decir bloquear. O, como yo siempre lo hago, utilizando la combinación de teclado Windows y la L, simplemente Windows L y ya queda bloqueada la sesión. Obviamente la sesión debe tener contraseña. Bueno, aquí estoy sugiriendo que en la setat de los computadores también hay que ponerles contraseña. ¿Y por qué hablo de la setat? Esta contraseña de Windows,
hablando de sistemas operativos de Windows, la contraseña de sesión es una contraseña que fácilmente se puede eliminar. La misma Microsoft me da los pasos para hacerlo. Obviamente es en el caso de que alguien se le olvide la contraseña. Solamente es cuestión de modificar un archivo llamado el archivo SAM. SAM. Entonces, obviamente para modificar ese archivo hay que hacerlo desde un sistema operativo externo. Puede ser arrancar el computador con un DOS, arrancarlo con el mismo instalador de Windows 10 o con otra aplicación y modificar ese archivo. Son unos pasos bastante sencillos. O hay otro tipo de aplicaciones. Hay una que se llama el Hirens, que es muy utilizada a nivel de mantenimiento. Es un pack con muchísimas utilidades y dentro de esas hay una específica para borrar contraseñas de la sesión de Windows. Todo eso se hace arrancando el computador desde un medio externo. Entonces, si yo lo dejo con contraseña a la setup, ya no se puede arrancar el computador de esa manera. Obviamente esa contraseña de setup también se puede eliminar. Dependiendo del computador, hay unos que hay que destaparlos, ya físicamente uno le quita la pila y ya con eso ya se elimina esa contraseña de setup. Hay otros que hay que resetear el BIOS. Hay otros computadores que tienen un jumper especial para resetear ese BIOS. En portátiles modernos ya cada marca tiene un procedimiento específico para eliminar esa contraseña. Bueno, aquí estoy proponiendo otra sugerencia, que es utilizar clientes de correo electrónico como Outlook, Thunderbird o Evolution. Entonces la idea es que el funcionario no abra el correo electrónico desde el navegador, sino desde un cliente de correo electrónico. Y mi última sugerencia es tener un sistema de cámaras, instalar cámaras de seguridad. Obviamente de esa manera puedo ver qué persona está accediendo a un computador de forma no autorizada. O igualmente, o sea, cualquiera, si ve que hay una cámara en la oficina, pues no va a ser tan evidente de sentarse a sacar información sin autorización. Entonces esto es lo que yo planteo como solución para que no se presenten los dos casos expuestos en nuestro caso de estudio. Entonces, bueno, esta es la sustentación de 5 puntos. Esto es lo que yo les quería compartir y hasta la próxima.